Pues hoy vamos a hablar de la vida de Milarepa. Milarepa fue un personaje tibetano que tuvo pues una vida muy interesante. Vamos a contarla y vamos a ver qué conclusiones o qué reflexiones podemos sacar. Si bien es un personaje que tiene un nivel espiritual altísimo, se nos queda muy lejos a nosotros, pero bueno, pues podemos establecer como una comparación entre una vida de tan alto nivel y una vida un poquito más baja como la nuestra, pero el proceso de aprendizaje es muy similar. Entonces, pues vamos a adentrarnos un poco en su vida. Hemos traído aquí varios libritos porque hemos seleccionado algunos párrafos que son muy bonitos y en vez de contarlo, lo queremos leer. Bueno, la vida de Milarepa, a mí desde que estoy en esta escuela siempre me ha conmovido. Representa como la imagen de cualquier ser humano que en el punto en el que esté y haga lo que haya hecho, siempre tiene la posibilidad de redimirse y siempre tiene la posibilidad de mejorar. Y para todos los tibetanos es una de las grandes figuras muy queridas, porque representa eso, una persona normal de la calle que, habiendo hecho sus fechorías, pero cómo puede, o sea, no está perdido, no hay nadie que podamos decir que sea un caso perdido, sino que haya hecho uno lo que haya hecho, siempre puede contrarrestar su karma e incluso no solo contrarrestarlo, sino ir a muy altas cotas. Para orientar un poco, porque excepto dos personas, pues no habremos oído quién es. En síntesis, es un personaje que debido a cosas que vamos a contar, cayó en la magia negra, aprendió magia negra y esa magia negra le llevó a hacer pues una serie de actos muy criminales. Y claro, cuando la propia conciencia se da cuenta de lo que ha hecho, siente la necesidad de limpiar todo eso y elevar su alma, ¿no? Entonces, la historia de Milarepa se puede sintetizar en eso. Claro, es una historia riquísima, pero para que tengamos un contexto, vamos a ir contando así cronológicamente, más o menos, y comentando algunas cositas de las que le van ocurriendo. Va a nacer en el siglo XI, en el Tíbet, en un momento en donde el budismo ya había entrado, porque entró en el siglo VIII de la mano de Padmasambhava, y además convivía con la tradición Bon, que es la religión chamánica del Tíbet. Entonces él va a nacer hijo de un comerciante rico, y entonces él va a vivir en una casa pues muy bien, con muchas posesiones, con tierra, lo que van a llamar el triángulo fértil, ¿no? Le van a llamar a los terrenos que tenían ahí en esa localidad. Y bueno, pues el padre y la madre eran dos personajes famosos, ricos y queridos por el pueblo, pero con la mala suerte de que cuando Milarepa tiene 7 años, pues el padre va a caer enfermo, y va a caer enfermo de una enfermedad que le va a llevar a la muerte. Antes de morir, como ya la enfermedad era irreversible, antes de morir él hace su testamento. Lo que hace es dejar a los tíos, a la familia, a los tíos, la herencia para que cuiden de todos los bienes. Como en usufructo, sí, hasta que Milarepa sea mayor de edad. Exacto. Y en ese momento, pues, volverían a pasar a la familia y, concretamente, a Milarepa. Y además ese testamento hace llamar a los tíos, a la gente del pueblo, es decir, que es un testamento de alguna manera público donde todo el mundo sabe que, bueno, que esas son las posesiones de Milarepa y que sencillamente, como él es todavía un niño, pues sus tíos las van a gestionar. Claro, lo que ocurre es que los tíos, viendo tanta riqueza, tantas posesiones, les va a sobrevenir la codicia. Y entonces ven la oportunidad de quedarse con todo. Y efectivamente se quedan con todo y a la madre, a Milarepa y a la hermana de Milarepa, pues los tienen en la casa, pero los tienen como si fueran sirvientes, pero sirvientes los tratan como a perros, les dan de comer
cualquier cosa, o sea, los tienen en una situación lamentable. O sea, los maltratan constantemente. No solo les han robado las posesiones, sino que es como si psicológicamente tuviesen que reafirmarse en que ellos no son los verdaderos poseedores de esas tierras y de esa casa, y entonces pues toda su maldad la lanzan contra ellos, ¿eh? De manera que la madre y Milarepa y la hermana están en unas condiciones infrahumanas, siempre trabajando y muy mal, siempre pues, insultados, castigados, ¿eh? Entonces, claro, poneros en la situación de una mujer que ha sido rica, que ha tenido todo y que de repente se ve como si fuese una esclava, ¿eh? Entonces, todo ese dolor de pensar esos familiares, cómo la están maltratando, para ella es muy grande y lo que genera en esta mujer es un resentimiento y un odio muy fuerte hacia sus familiares. Y ese odio, por esos lazos maternales, se lo transmite a Milarepa. Entonces el hijo está siendo maltratado, pero a la vez ve el dolor inmenso de su madre. Esto podría haberse terminado si cuando él cumple la mayoría de edad, que eran 15 años. Era a los 15 años, pues hubiese algún cambio. En la pretensión de que hubiese algún cambio, cuando cumple esa edad, la madre reúne a toda la familia y invita a todo el pueblo a su casa para celebrar la mayoría de edad de Milarepa y para recordar el testamento de su marido y para reclamar la herencia que les correspondía. Pero la cosa no sale como se esperaba. Y entonces los tíos se reafirman en que la herencia se la han dejado a ellos y que ella quiere cometer una injusticia con ellos, o sea, le dan la vuelta todo. todo. Que lo entendieron mal, que no era así, o sea, y entonces se junta todo, ¿no? Que es una injusticia muy grande y además los están tomando como que ellos son los que quieren usurpar, los que se quieren aprovechar y los malos. Entonces la madre con esa ansia de venganza que va creciendo, llega un momento en que escucha una frase que le dice el tío o la tía, le dice: si queréis tener vuestras supuestas propiedades, o venís con mucha gente para arrebatárnosla, o venís con magia negra. Y la madre dice: ajá. Y entonces reúne el poco dinero que tenía, que pide, que limosna, y con ese dinero se lo da a Milarepa. De manera que lo manda a buscar a un maestro que le enseñe magia negra. ¿Qué más? Entonces, bueno, imaginaros la situación, hay que ponerse en la situación de que a uno se lo han arrebatado todo, le han dejado en unas condiciones infrahumanas y claro, el ansia de venganza que surge ahí es tremenda. Entonces él, por disculparlo un poco, pero él siente la necesidad de obedecer a la madre y entonces va a buscar a ese maestro de magia negra, pasa por varios maestros hasta que al final encuentra uno. Además, la madre le dice: si no vuelves con el encantamiento para destruirlos, me mataré delante de ti. La presión. Entonces, claro, ahí hay un ambiente emocional muy tenso y Milarepa pues se siente en la obligación de obedecer a su madre, ¿eh? Entonces, como decimos, va a buscar a este gurú de magia negra, a este brujo, y lo encuentra y pasa con él mucho tiempo hasta que se hace un gran experto, ¿eh? Este mago negro le enseña cómo generar tormentas, ¿eh? De granizo. Y cómo generar confusión entre la gente de manera que se maten unos a otros. Y entonces, cuando ya ha aprendido muy bien las técnicas, entonces vuelve a su pueblo y justamente vuelve el día en donde los tíos están celebrando el matrimonio de su hijo, ¿eh? La boda de su hijo. Entonces están allí en el pueblo, en la casa, y está todo el mundo celebrando.
Y entonces Milarepa convoca una gran tormenta que hace que los cimientos de la casa se caigan y 34 personas, familiares, mueren. Pero no mueren los tíos. No mueren los tíos, ni la madre, ni la hermana. Para que sufran la desgracia de la muerte del resto. Es muy malo. Y además, en esa tormenta, lo que hace Milarepa también es arrasar todas las cosechas del pueblo, de manera que el pueblo queda en la pobreza y tiene que pasar hambre durante esos conciudadanos que no le habían ayudado, que habían hecho la vista ciega y que no habían querido implicarse en esta contienda. Además, también la madre, viendo lo que ocurre, claro, se regocija de por fin, poder del hijo, la venganza, ¿no? Y proclama que eso lo ha causado su hijo, como venganza, claro. El pueblo entonces se vuelca en contra de ella. Y ella ve que peligra su vida y por eso le pide a Milarepa que provoque una gran tormenta de granizo y arrase las cosechas. Como advertencia para que si alguien hace algo en contra de su madre, volverá a actuar Milarepa. Total, que causa una desgracia, las cosechas, los familiares. Y Milarepa, cuando se da cuenta de todo el mal que ha causado, entonces empieza a sentir ese remordimiento de conciencia. Remordimiento no solo por lo que ha hecho, sino fundamentalmente por el karma que le va a traer. Y entonces Milarepa dice: lo que más me preocupaba es que iba a renacer en reinos inferiores, es decir, lo que me iba a pasar en encarnaciones futuras a mí y a mi madre por todo ese odio y todo lo que habíamos cometido. Bueno, entonces siente la necesidad de limpiarse, purificarse de todo ese karma negativo y entonces va en busca de algún maestro que le pueda ayudar a esa purificación. Entonces encuentra un tal maestro Ronton, le va a dar unas grandes enseñanzas y le va a prometer que en muy poco tiempo va a quedar limpio. Con lo cual él dice, bueno, pues con estas cosas que me va a enseñar, que además le dice, esto lo practicas por el día y te limpia del día. Y esto lo practicas de noche y te limpia de noche. O sea, todos los días, todas las noches. Con lo cual él dice, bueno, si es tan fácil, y se echa a dormir. Pero se da cuenta de que la cosa no funciona. No funciona porque el karma negativo acumulado es tan grande que esas enseñanzas y esos encantamientos no funcionan. De eso se da cuenta el maestro. O sea, el maestro, que en realidad era un maestro verdadero, que le iba a enseñar a una persona normal cómo alcanzar unos estados superiores, se da cuenta de que esas técnicas no funcionan con Milarepa porque Milarepa lleva a la espalda una carga muy grande. Y entonces, dado que él no puede hacer nada por Milarepa, lo manda a visitar a otro maestro. Es el maestro Marpa, un maestro de la tradición muy importante, muy sabio. Y entonces, pues bueno, se va por él, se va a buscarlo y se lo encuentra, mejor dicho, yendo hacia donde estaba, se encuentra un campesino rudo, con muy mal humor, que lo recibe. Y entonces cuando le pregunta ¿qué quieres? Le dice, vengo en busca del maestro Marpa. Y dice, bueno, ponte a arar el campo y ya veremos. Y entonces él se pone a arar el campo y trabaja arduo. Y cuando ya por la noche van a casa, allí se encuentra, en una especie de lugar de honor, se encuentra a ese campesino que era el maestro Marpa. Y entonces Milarepa le cuenta para comenzar bien, le cuenta todos los crímenes que ha hecho y le pide pues una especie de redención, purificación, y le dice también que quiere alcanzar la liberación. La liberación significa el liberarse de todo el karma y no tener que volver a encarnar. Había la fama de que las enseñanzas del maestro Marpa en una sola vida
te podían permitir llegar a la iluminación. Con lo cual, Milarepa pues comienza con el maestro. Pero el maestro le dice que no le quiere enseñar. Le dice, mira, ¿qué me ofreces? Y él dice, te ofrezco mi cuerpo, mi palabra y mi mente. Y el maestro le dice, pues mira, no. Si quieres... le dice, ¿y qué pides? Dice, pues pido comida, ropa y enseñanza. Y le dice, de eso nada. Si quieres enseñanza, la comida y la ropa te la buscas por tu cuenta. Y si quieres comida y ropa, la enseñanza te la buscas por tu cuenta. Total, elige. Y él dice, bueno, pues quiero la enseñanza y la comida y la ropa ya me la busco por mi cuenta. Y cuando ya se va a instalar, Milarepa llevaba su libro de encantamientos, de magia negra, y lo va a colocar donde el maestro tiene sus libros. Y el maestro, que ya sabe de qué va, le dice, quita ese asqueroso libro impuro de mi biblioteca. Y lo tira así, con una rudeza muy, muy despectiva. Y bueno, le dice primero, dado que tú sabes hacer hechizos, mira, tengo unos discípulos que cada vez que vienen y atraviesan la montaña, son atacados por unos lugareños. ¿Por qué no les lanzas una tormenta de granizo? Y él dice, ¿otra vez? Pero claro, se lo ha mandado el maestro, como redención, supuestamente. O para recibir las enseñanzas, ¿no? Y entonces, Milarepa va, provoca la tormenta y provoca un caos. Y luego le dice también, te voy a pedir también que utilices tus encantamientos para acabar con unos montañeses que también roban y atacan a mis discípulos. Y entonces, con un hechizo, crea una confusión entre ellos, de manera que se pelean entre sí. Y claro, cuando vuelve, piensa, bueno, ahora ya el maestro me va a dar las enseñanzas. Y el maestro le dice, no, todavía no. No, pero le dice bueno, ahora ve y devuélvele la vida a todos los que se las has quitado y vuelve a poner en su lugar todo lo que has hecho con tus destrozos. Y entonces ahí, claro, él se da cuenta de que no puede destruir, pero no puede construir, ni puede volver a poner en orden lo que ha destruido. Entonces, esta es una de las primeras enseñanzas que le da Marpa, y es que es fácil destruir, pero no es fácil construir. Bueno, como él enseguida lo que quiere son las enseñanzas secretas, pues se las pide al maestro. Y el maestro le dice, mira, primero vas a construir una torre en esta parte de la montaña para mi hijo. Una torre cuadrada. Bueno, se pone a construir, coge las piedras, coge tierra, empieza a levantar, y cuando está por la mitad, una torre de varios pisos, cuando está por la mitad, le dice, ¿pero qué haces? Estoy construyendo la torre. Tira esa torre abajo y vuelve a poner las piedras y la tierra en los lugares donde estaban. Porque aquí no me apetece que la hagas, quiero que la hagas allí. Y entonces le hace levantar otra torre, pero semicircular, en la otra parte de la montaña. Y él, un poco desorientado, pero dice, bueno, pues lo ha dicho el maestro, vamos a construirla. Empieza a levantar una torre semicircular de varios pisos. Y cuando llega el maestro, le dice, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Por qué haces esta torre aquí? No, usted me ha dicho tal, tira esa torre abajo y vuelve a dejar todas las piedras y la tierra en su lugar. Claro, no entiende nada. Luego otra torre. Otra torre. Y entonces los discípulos de Marpa... Espera. Porque ahora el maestro se hace pasar como que está borracho. Así sí. Y entonces le dice que haga una torre triangular en otro lugar. Y entonces él, claro, lleva la espalda hecha un desastre, con heridas, con pus. Imaginaros que es el Himalaya y es el Tíbet y las temperaturas eran muy bajas,
Entonces, vamos, o sea, y él estaba demacrado, sin casi comida y sin casi ropa. Entonces, esos trabajos eran muy intensos. Entonces, simulando que está borracho, pues le pide que haga otra torre. Y él siempre se queja, tal, pero al final, pues él confía en que si él hace lo que le pide, al final recibirá las enseñanzas. Y cuando está casi construida, llega el maestro, esta vez ya cuerdo, y le dice: ¿pero qué haces construyendo esta torre? No, usted me dijo, no, pero tal, tira esa torre abajo. Y otra vez todos los materiales a su lugar. Imaginaros, no es tírala abajo, no, deja cada piedra donde estaba. Y la tierra y todo, déjalo donde estaba. Y ahora sí, Y le vuelve a pedir otra torre, y entonces unos discípulos de Marpa le dicen: ay, mira, vamos a ayudarte con esta piedra y vamos a poner esta piedra, y vienen un día y le ayudan. Entonces, cuando ya está la torre casi acabada, aparece el maestro otra vez y dice: uy, ¿y esa piedra? Esa piedra no la has puesto tú. Y dice: no, me ayudaron tus discípulos. Y dice: no, yo te dije que tú solo tenías que construir esta torre, así que tírala abajo y vuelve a hacerla. Y pon la piedra donde estaba. Eso. Todas las piedras, pero particularmente esa, que era una roca enorme, que la habían llevado entre 3 discípulos. Sí, y la tiene que devolver él solo. Sí. Y cuando ya tiene todo limpio, le dice: ahora vuélvela a construir y pon esa roca como estaba. Imaginaros la desesperación, el llanto, la queja y la confusión, de una persona que Marpa lo trataba con mucha rudeza y lo trataba de una manera despectiva y siempre como insultándolo, un poco reproduciendo la situación de sus tíos. O sea, era todo: eres una porquería y ¿qué haces aquí? Todo lo haces mal, siempre así. 6 años duraron estas pruebas, estas construcciones y destrucciones de torres. Esta última con la roca esa, que es una torre blanca para el hijo de Marpa. Cuando ya la tiene terminada, le dice: esta torre es muy delgada, esta torre se va a caer, tírala abajo y construye una torre de verdad. Y le dice que tenga un templo debajo y un patio, ¿no? Con un patio cubierto, con 12 columnas interiores. Milarepa está ya, está con la espalda ya llena de heridas, se le infectan las heridas, llega un momento, cae enfermo. A todo esto, la mujer de Marpa, Dacmema, la mujer, quizá como un poco, ¿no? como ese espíritu de madre, cada vez que ve así a Milarepa se apiada de él y es como la buena, ¿no? Marpa es el malo y ella es la que siempre va, le cuida, le alienta. En alguna oportunidad, sí, hay algunas escenas donde le dice: mira, él ahora cambiará si le llevas estos regalos, mira, llévale estos regalos. Y entonces le da una turquesa, unas telas, y entonces él va a llevarle los regalos. Y cuando Marpa le ve, le dice: pero ¿qué me estás trayendo si esto es mío todo? Pero ¿tú qué haces regalándome lo que es mío? Y entonces todavía lo insulta más. Y entonces la mujer intenta como ayudarle, y en una de esas ayudas, ¿vas a contar la ayuda que le da? Le falsifica una carta, sí. Porque ya Milarepa está desesperado, cree que Marpa nunca le va a enseñar. Y se quiere suicidar, hay momentos en que se quiere suicidar, pero la madre, o sea, la mujer de Marpa, lo retiene, no, te enseñará, ten paciencia. Y entonces en una de estas, que Milarepa ya está diciendo: no me va a enseñar, no tengo nada que hacer, soy un caso perdido. Entonces la esposa, que tal vez cree que de verdad su marido no le va a enseñar y que tampoco acaba de entenderlo, pues le falsifica una carta para que Milarepa pueda ir con un discípulo de Marpa. Uno de los discípulos más queridos de Marpa, y entonces le falsifica una carta y le da una turquesa, que es una joya que tanto el discípulo como el maestro conocen,
para autentificar esa carta. Y entonces cuando Milarepa va con esa carta al discípulo, pues dice, es un discípulo de Marpa y quiere que yo le enseñe, pues claro que sí, ven aquí y te voy a enseñar. Y entonces este discípulo empieza a enseñarle a Milarepa. Y le transmite las enseñanzas profundas, ocultas, y lo manda a la montaña a meditar sobre ellas. Al cabo de un tiempo se vuelven a encontrar y le pregunta, este maestro, le pregunta cuáles han sido sus avances. Y él dice que no ha avanzado nada. Y entonces, al final... El maestro se da cuenta de que hay algo raro, de que no puede ser que Marpa le haya mandado y que él no avance. Entonces entiende que, pues eso, que esa carta era falsificada, que no venía directamente de parte de... Entonces se da cuenta, porque si no, esas enseñanzas hubiesen tenido éxito. Pero había como una traba psicológica que a él le pedía avanzar, y es que obviamente era una mentira, ¿no? El maestro Marpa nunca le había dado el permiso para estar con este discípulo. Hay un momento en que está sufriendo mucho Milarepa, y entonces el maestro le dice, así como un poco apiadándose de él, le dice: ¿no estás decepcionado por haberme negado a enseñarte? ¿No tienes malos pensamientos sobre mí? Y Milarepa contesta: tengo fe en el maestro, a pesar de todo, tengo fe en el maestro y no he pronunciado una sola palabra para rebelarme. Creo que estoy en la oscuridad por mis actos perniciosos del pasado. Y se echó a llorar. Y cuando lo ve llorar, le dice: ¿pero qué haces llorando? ¿Qué quieres conseguir con esas lágrimas? ¡Fuera de aquí! Le da un puntapié y lo tira. Bueno, cuando ya está con el discípulo y no funciona con él, y Marpa se entera de todo lo que ha ocurrido, de la falsificación de la carta, etcétera, etcétera, le escribe una carta a su discípulo y le dice: tengo una torre con el patio, el que ha construido Milarepa, que por fin terminó, con el patio, las 12 columnas, dice, y vamos a celebrar la mayoría de edad de mi hijo, del maestro Marpa. Y entonces le invita para que venga y le dice: y tráete a ese granuja contigo que me pertenece. Claro, ese granuja era Milarepa. Y entonces acuden todos, ¿no? Están todos un poco pendientes de cuál será la reacción de Marpa, porque debe estar con un enfado que puede matarlos a todos. Y además está, donde está sentado, está con un garrote preparado, ¿no? Y entonces habla y empieza a exculpar, o sea, le quita la culpa al discípulo, porque él creía que la carta era verdadera y por lo tanto no tiene culpa ninguna. A la mujer, que es la que ha falsificado la carta, en cuanto la mira se va corriendo y se encierra. Y entonces, cuando Milarepa cree que va a lanzarse contra él, porque él es el peor de todos, pues él suplica, llora, pero el maestro le da patadas, lo tira, le dice que se vaya, que no quiere saber nada de él, y ahí es cuando él de verdad está a punto de suicidarse. Pero la mujer también 2 veces está a punto de suicidarse. Esta ya parecía que sí. Entonces la mujer le dice que no, porque el suicidio es lo peor que puede cometer un ser humano, porque es una transgresión de la ley y en el más allá, y empieza a decirle cosas y le convence. Cuando él ya dice, bueno, me voy definitivamente, ¿no? El maestro lo llama y llama también a la mujer y llama también a todos sus discípulos. Y dice así, dice: entonces el maestro Marpa dijo: si todo se examina minuciosamente, no hay nadie de nosotros que pueda recibir críticas. Simplemente he puesto a prueba a Gran Mago. Gran Mago es Milarepa, que lo llamaba así.
con el fin de purificar sus actos negativos. Si el trabajo de la torre lo hubiera hecho para beneficiarme, habría sido amable a la hora de darle las órdenes. Claro, si la torre hubiera sido para él, hubiera sido amable. Por lo que fui sincero y se comportó de esa manera tan dura. Porque es una mujer, mi esposa también ha actuado como es debido, al no poder soportar la situación. Aunque el hecho de falsificar una carta en mi nombre y haber tomado los objetos sagrados no haya estado nada bien. Su mujer está ahí, claro. Lama Nogpa, que es su discípulo que quiso enseñar a Milarepa, Lama Nogpa, has actuado como te correspondía, de manera correcta. Sin embargo, tráeme los objetos sagrados y después ya te los daré. O sea, los que Milarepa le llevó como ofrenda, que eran de él. Gran mago. Ahora habla Milarepa. Gran mago anhelaba profundamente las enseñanzas y actuó correctamente para intentar conseguirlas como fuera. Lama Nogpa, su discípulo, no sabía que Dakmena, la mujer, enviaba a Gran Mago con estos engaños y por eso le dio la iniciación y las enseñanzas. Así pues, no haré nada para castigarlo, aunque me he enfadado muchísimo. Pero no ha sido un enojo común. O sea, estaba fingiéndolo todo. Tengan la apariencia que tengan, mis acciones siempre están motivadas por las enseñanzas sagradas, las cuales esencialmente todas convergen con el camino del despertar. El resto de vosotros que aún no se ha sumergido en las enseñanzas, no dejéis que vuestra mente se tambalee. Si mi hijo, Milarepa, que ya lo considera su hijo, si mi hijo hubiera finalizado las 9 grandes pruebas, las torres, sin renacer más, habría alcanzado el despertar sin dejar ningún residuo corporal en este mundo. O sea, si hubiera terminado las 9 torres y no se hubiera interpuesto la mujer para ayudarle y todo esto, debido a la debilidad de Dakmenma, su mujer, debido a la debilidad de haberle ayudado cuando no estaba contemplado, entonces Milarepa no podrá alcanzar el despertar tan pronto y en él quedará una pequeña mancha de engaño. Todo lo que le estaba haciendo sufrir era para purificar todo ese karma negativo, pero al entrar la mujer a paliar el dolor, pues hubo una parte de ese karma que no se pudo purificar, por eso queda como una pequeña mancha. Sin embargo, los actos perniciosos mayores que cometió Milarepa ya han sido purificados a través de las 8 grandes aflicciones mentales y por medio de varias agonías menores. Las 8 grandes aflicciones son los 8 grandes sufrimientos que tuvo que padecer para construir, derribar y etcétera las torres. Ahora te recibo como discípulo y te transmito la enseñanza que quiero tanto como mi corazón. Te ayudaré con provisiones y te dejaré meditar y ser feliz. Y Marpa añadió, te ordeno con los votos comunes de la liberación. Y entonces ahí le dio las instrucciones, la enseñanza secreta del Vajrayana. Y le mandó, claro, luego eso había que integrarlo. Y fue cuando lo mandó a una cueva para meditar. ¿Y cómo meditaba allí? Bueno, pues él le dijo, no te preocupes porque te vamos a proporcionar el alimento y tú no tendrás que ocuparte de nada más que de meditar. Entonces cerró la cueva o el lugar, la tapió, dejando un espacio para ponerle la comida, y él lo único que tenía que hacer es meditar estando sin moverse, con una lámpara de mantequilla en la cabeza, y no podía moverse durante el tiempo que la lámpara estuviese funcionando, o sea, hasta que se agotase la mecha, de día y de noche.
una lámpara, se apagaba, otra lámpara, se apagaba y él estaba ahí sin moverse. Eso durante 11 meses. 11 meses. De meditación, donde no hacía otra cosa que estar aislado y pues eso. Pasados esos 11 meses, derriba el maestro. Marpa va por él. Va por él, sí. Para ver cómo va. Y entonces le hace derribar el muro de la tapia. El muro, y lo lleva a su casa para pues, descansar un poco y que le cuente a qué avances espirituales ha tenido. Y bueno, y aquí le cuenta una serie de avances, diríamos, menores. Avances espirituales grandes, para nosotros muy grandes, pero para llegar a la liberación final todavía insuficientes. Pero él le escucha y le va contando, vamos a leer algunas de las cosas que le dice Milarepa de qué avances ha tenido. He comprendido, leo solo algunos párrafos, dice muchas cosas, he comprendido que este cuerpo material, hecho de carne y sangre, y la conciencia se han reunido a través de los 12 eslabones interdependientes de causa y efecto. Bueno, la ley de causa y efecto, el karma, ¿no? La ley del karma, es uno de los grandes motores que le hacen a Milarepa comprender muchas cosas. O sea, él es consciente por la ley de causa y efecto que cualquier cosa que él haga tiene sus consecuencias. Ninguna acción, emoción o pensamiento queda sin una consecuencia. De manera que todo lo que uno haga, para bien o para mal, tiene su reacción. Bueno, y que el desconocer esto, pues tiene su origen en la ignorancia. Este cuerpo es un marco precioso para todos los afortunados que desean la liberación, pero también puede conducir a los reinos inferiores a todos los que cometen acciones negativas. Es decir, el cuerpo es un vehículo para, en la vida, poder aprovechar las circunstancias y poder evolucionar, ¿no? Para eso tenemos un vehículo, que es el cuerpo. Pero el cuerpo, según cómo se utilice, puede ser una especie como de cárcel que atrape la conciencia a través del deseo, a través del placer, a través del dolor, a través de las posesiones. Por eso, el descubrir que la utilización de este vehículo puede tener sus peligros y puede tener sus buenos usos, es una de las cosas que él experimenta dentro de la cueva. Entiendo que con este cuerpo disponemos de la elección vital entre el beneficio enorme y la pérdida, entre la felicidad de poder conseguir una elevación espiritual y la miseria que se encuentran ahí en los límites del bien y del mal. Bueno, y dice muchas cosas, pero que son, diríamos, menores. El desprendimiento, el desapego, la liberación del deseo, la elevación de la conciencia, todo esto que podríamos decir que está a nuestro alcance en un nivel bajito y que es una enseñanza para nosotros también. O sea, en la medida que nosotros en nuestra vida estamos muy atrapados por los reclamos del deseo, del placer, del dolor, de las sensaciones, de las posesiones, del instinto de poder, del entretenimiento, etcétera, etcétera. En la medida que estamos atrapados en eso, pues estamos esclavizados a la tierra y nuestra conciencia está impedida de elevarse. No podemos cortar los lazos, pero sí podemos no dedicar tanto a esa satisfacción del deseo y a tratar de liberar un poco de la carga que nos impide elevarnos. Bueno, Marpa, cuando escucha a Milarepa, se queda muy sorprendido y dice que realmente se da cuenta de que los logros que va a poder tener Milarepa son mayores
que todas las expectativas que él tenía. Y de hecho lo va a mandar otra vez a seguir meditando, Y él va a seguir meditando, pero un día, sorprendentemente, va a romper con esa meditación. Y va a ir a ver a Marpa, y Marpa va a decir, uy, pero si tú tenías que estar encerrado meditando, ¿qué te ha pasado? Y entonces Milarepa le dice, mira, he tenido un sueño. He soñado que quería ver a mi madre, quería ver mi pueblo natal, quería encontrarme con mi hermana. Entonces de repente me ha venido una nostalgia muy grande de todo mi vida anterior. ¿Y qué hace? Pues le pide, ¿no?, el poder dejarle un tiempo para poder ir a ver a su madre, su hermana. Intentar reencontrarse con su madre y con su hermana. Y también podemos pensar que él, en su pueblo natal, tiene algo pendiente. Aparte de su familia, él generó allí mucho dolor. Y en la conciencia de los lugareños hay mucho odio acumulado hacia Milarepa. O sea, tiene cosas pendientes. Por más que él haya purificado todo ese karma negativo, pero hay algo allí pendiente. Por eso él quiere volver. Es como que es un sueño como profético que le dice tengo que volver. Se lo explica a Marpa y entonces Marpa le da la bendición para que él pueda volver a su tierra natal. Le va a decir qué cosas tendrá que hacer, meditar una vez que llegue a su tierra natal, pues tendrá que seguir sus meditaciones en cuevas, en los bosques, le da alguna cosita porque él sabe por las fases que va a pasar, le da un texto para cuando esté muy desesperado para poder leerlo y le va a decir que ya nunca más se van a ver en esta vida. Entonces Marpa le dice, esto es nuestra despedida porque tú y yo ya no nos vamos a volver a ver. Pero va a ser, es como, diríamos, nombrado como el heredero de la enseñanza de Marpa. O sea, Marpa tiene muchos discípulos, pero Marpa considera a Milarepa como el discípulo por excelencia, ¿no? Como su hijo, el continuador de las enseñanzas que provienen del maestro de Marpa, que es Naropa, un altísimo maestro. Entonces, Milarepa es nombrado como el heredero de esa tradición. Hay una cosa muy curiosa y es que entre las enseñanzas que le ha dado Marpa es cómo soportar las bajísimas temperaturas de unas montañas nevadas haciendo meditación, con una túnica muy finita. Entonces hay una técnica que se llama el tummo, una técnica que permite, a través de mucha ejercitación y muchos conocimientos, le permite desarrollar un calor interior tan grande que le permite soportar en medio de la nieve, del hielo, en las peores condiciones de temperatura, mantener su calor interior. Y ir desnudo, porque prácticamente va a ser un yogi que va a ir desnudo. Y bueno, vuelve a ver a su madre. No, vuelve. Pero su madre ya ha muerto, claro. Vuelve a su pueblo. Y entonces, cuando llega a ese pueblo, desde la lejanía ve que todo ese triángulo fértil que representaban sus dominios está todo lleno de malas hierbas, que no hay nadie que lo cultive. Ve su casa y la ve toda en ruinas. Y entonces se da cuenta que todo lo que eran sus posesiones ha quedado abandonado y está todo. Le pregunta a un señor que pasa por ahí y entonces le dice que eso eran las posesiones de Milarepa, el gran mago negro que hizo tanto daño. Y bueno, y él entra por la noche al pueblo, va a su casa y ahí en su casa, y este caminante le dice que ahí están los restos de la madre muerta en la casa, que llevan muerta un montón de años y que, claro, nadie la ha tocado ni nada. Y también le cuenta que la hermana al final se marchó a mendigar por ahí, y entonces va errabunda por los pueblos y entonces él llega a la casa y descubre los huesos de su madre muerta y se sienta sobre los huesos de su madre a meditar. Y llora muchísimo y está un tiempo en meditación. Él, una vez que ya ha visto que su hermana ha desaparecido, que su madre ha muerto, no se ha podido reencontrar con su madre en vida, decide irse a meditar a las montañas. Pero como
no tenía provisiones, pues decide, antes de irse a una cueva, aprovisionarse con limosnas del pueblo. Y entonces va por el pueblo y ve una tienda y entonces entra a la tienda a pedir un poco de limosna, algunos sacos de cebada para llevárselos a una cueva y ya poder meditar durante mucho tiempo. Con la tan mala suerte de que quien está en esa tienda es su tía. Y entonces cuando la tía lo ve aparecer, claro, coge un palo, empieza a golpearle, le tira a los perros, salen los perros, llama al pueblo para que el pueblo entero lo apalee y entonces él tiene que salir huyendo. Bueno, entonces encuentra una cueva en la montaña y él se pone cerca del pueblo y se pone a meditar allí. Y quien primero viene es una chica con la que él estaba prometido, porque cuando él era el hijo de la persona más rica del pueblo, pues los padres lo prometieron con una chica del pueblo. Pero al hacer Milarepa todas estas cosas, nadie quería casarse con esta chica porque estaba un poco también como endemoniada por haber estado en relación con Milarepa. Entonces esta chica seguía soltera en el pueblo y entonces esta chica le va a ver y Milarepa habla con ella y Milarepa le dice que se puede quedar con sus campos, que puede labrar sus campos, ararlos y que mientras su hermana no aparezca, que ella se puede quedar con todo, pero ella no quiere. Entonces cuando la tía ve que ella no ha querido, va a verlo para que Milarepa le dé a ella los campos y la casa. Y entonces lo trata bien y tal, como un poco intentando reconciliarse con él, y él le dice que no quiere los campos, que no quiere nada, pero que lo que puede hacer es ocuparse ella de los campos y traerle un saco de cebada al mes. Y así, pues él podrá seguir meditando en su cueva y ella podrá seguir labrando sus campos. Entonces, al principio, ella accede, pero cuando ha pasado unos cuantos meses, vuelve y le dice, no puedo seguir trayéndote cebada, porque la gente del pueblo sabe que yo te estoy alimentando y tú eres el gran malvado que ha hecho tantas cosas en contra del pueblo, así que voy a dejar de traerte sacos de cebada. Y los campos se los queda. Y se queda con los campos y con la casa. y Milarepa, que en ese momento ya tiene una serie de poderes muy grandes y puede leer en el corazón de la persona y puede leer lo que la persona está pensando, él ya sabe que su tía está mintiendo, que eso no lo piensa el pueblo, que lo piensa ella y que es su estrategia para quedarse con todo. Pero él, en estos momentos, ya lo que se ha dado cuenta es de que ha venido al pueblo para eliminar el odio de los familiares. Ahora ya lo que él tiene que hacer es conseguir que todo ese odio que ha esparcido y que ha levantado lo pueda eliminar. Entonces ese es su trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces él está en sus meditaciones y a la vez tiene que lograr que esos familiares cambien su psicología, cambien sus emociones, etc. Entonces él le da la casa, le da los campos, le dice no te preocupes, quédate con todo. Él está queriendo limpiar también todo, pues, la suciedad emocional que han acumulado todos los familiares y la gente del pueblo. Hay un momento en que la tía va a visitarle, va con la hermana, pero... Espera, pero ese momento viene cuando ella ya ha disfrutado mucho de la casa, porque él va a estar en las cuevas de las montañas meditando, ¿por cuántos años? 11. 11 años. 11 años. 11 años en las cuevas, sin nada, muchas veces no tenía tampoco cebada ni nada, porque él no bajaba. Si alguien le llevaba algo, bien, pero si no, él aprendió a comer ortigas. Entonces descubrió que podía alimentarse con ortigas verdes. Y por eso cuenta la tradición que se volvió de piel verde, que era un esqueleto de piel verde y que la gente lo confundía con un fantasma. Entonces esa era un poco... Pero la tía, cuando muere su marido, el tío, ella empieza a cambiar su estado psicológico y entonces quiere verdaderamente reconciliarse con Milarepa y quiere pedirle perdón y entonces va a ir a visitarle. Y entonces él le habla a ella y le dice, tía, ¿recuerdas lo que hiciste?
Si te has olvidado, escucha que te lo recordaré. Esto lo dice cantando. Él, cuando transmitía una enseñanza, él tenía muy buena voz y transmitía canciones. Y de hecho se han recopilado, dice la tradición, 100.000 canciones. O sea, sus enseñanzas están en forma de canciones. Bueno, pues en una canción le dice: si te has olvidado, escucha, que te lo recordaré. En la villa de Quianiaxa, madre e hijos, perdimos a nuestro buen padre. Entonces nos arrebatasteis la fortuna y nos disteis miseria, dispersándonos como un montón de judías con un palo. Todo esto hicisteis tú y el tío. Desde aquel día me desprendí de todo el afecto por los familiares. Pero vagando por los confines de estas tierras, quise ver a mi madre y mi hermana y volví a casa. Mi madre había fallecido y mi hermana se había ido. Abrumado por la pena y la tristeza, me dediqué completamente a meditar. Como estaba hambriento, dejé la cueva para mendigar y en la entrada de una tienda a mi tía encontré. Al reconocer a este pobre yogi, se enfureció y me maldijo. Se lo está diciendo a ella, ¿eh? Llamó al perro y me lo lanzó encima. Cogió una barra de hierro y me golpeó como si fuera un haz de espigas. Caí de bruces en un charco de agua. Yo estaba a punto de perder la vida y ella me gritó: «¡Monstruo del demonio! ¡Eres la vergüenza de la familia!». Con estas palabras, mi corazón se rompió y se llenó de furia. Además, él era un esqueleto andante. Aturdido y sin respiración, no podía hablar. Con incontables engaños, campo y casa se llevó, aunque yo ya no los quería. El cuerpo de mi tía lo habita el espíritu de una diablesa. Desde aquel día ya no tengo sentimientos por ella. Después llegué a la puerta de mi tío y él, con el corazón endemoniado, me dijo con espanto: «El diablo de la destrucción ha venido». Y a los vecinos llamó para que vinieran a matarme. Me maldijo con todo tipo de palabras virulentas. Una lluvia de piedras cayó sobre mí y un río de flechas también. Mi corazón estaba afligido por un dolor insoportable y a punto estuve de morir. El cuerpo de mi tío lo habita un espíritu cruel. Desde aquel día ya no tengo sentimientos por él. A mí los familiares me han odiado más que los enemigos. Por eso me fui a meditar a la montaña. La fiel de Se, que es la novia, que no me podía abandonar, me vino a ver movida por el amor. Con palabras cariñosas me ablandó la mente y consoló mi corazón herido. Con buen beber y buen comer apagó el hambre y la sed. A ella le estoy muy agradecido. Sin embargo, excepto por nobles seguidores practicantes, no tengo razones para estar con nadie, incluso con Desé, y menos aún con mi tía. Así pues, antes de que oscurezca, vete deprisa. Esta fue la canción. Y dice... Déjame que lea yo el resto. Entonces, en principio le está diciendo: tía, no vengas aquí porque con todo el daño que has hecho, con toda tu maldad, ¿qué haces aquí si yo no tengo sentimientos hacia ti? Pero luego dice: cuando terminé de cantar esto, mi tía derramó muchas lágrimas y postrándose varias veces dijo: tienes razón, sobrino mío, tienes sobrada razón, pero ten paciencia, te lo ruego. Entonces empezó a suplicarme. Vi que era realmente sincera en su arrepentimiento y que había venido a pedirme perdón. Dijo: no pudiendo vencer el deseo de verte, vine aquí. Ten a bien concederme la entrevista que busco o con seguridad me suicidaré. Incapaz de endurecer más mi corazón, yo estaba a punto de bajar el puente. Bueno, es que habían quitado el puente para que ella no pudiese pasar. Entonces, para entrar a la cueva había un madero que hacía de puente. Entonces, yo estaba a punto de bajar el puente cuando mi hermana me dio por lo bajo muchas razones para que me abstuviese de orar así. No obstante, lo bajé.
se dice que no es deseable vivir en el mismo país o beber de la misma fuente con una persona con la que tuvo lugar un abuso de confianza y que si lo hacemos se producirá algún oscurecimiento y mancha. Pero el presente caso no era, sin embargo, un abuso de confianza en lo espiritual. Además, al pertenecer yo al orden religioso, estaba obligado al perdón. Así que le concedió la entrevista y le predicó diversos sermones sobre la ley del karma. Mi tía se convirtió totalmente con los sermones y, consagrándose a la penitencia y la meditación, a su debido tiempo obtuvo la emancipación. Entonces es capaz también de trabajar con su tía y de eliminar todo ese odio de su corazón. Y bueno, pasa, como hemos dicho, muchos años, va pasando de unas cuevas a otras y va, a través de esas meditaciones, va integrando de forma vivencial la enseñanza que le dio su maestro Marpa. Hasta que llega el momento en que él pues vuelve al mundo y comienza a impartir su enseñanza para poder pues ayudar a la gente a que puedan despegarse poco a poco de los lazos de la esclavitud del deseo, etcétera, etcétera. En realidad no es que vuelva al mundo, sino que en sus cuevas él, en vez de estar dedicado a la meditación, enseña. Y entonces vienen yogis de otros lugares a aprender con él. Y entonces él les va enseñando a esos yogis que están en una serie de ascetismos muy extremos. No enseña a cualquiera, enseña a esos grandes yogis. Y bueno, fruto de todas estas meditaciones, él adquiere un dominio muy grande sobre su propio cuerpo, sobre su materia. Y hay cosas muy, muy bonitas, porque él, cuando venía alguien en ese periodo primero donde estaba meditando, le decía: no puedo hablar contigo, no me distraigas, porque tengo que seguir meditando, porque si no es posible que me muera antes de haber conseguido todas las enseñanzas, entonces habré perdido esta encarnación, o sea, no habré llegado a conseguir todo lo que puedo conseguir durante la meditación. Lo digo porque la meditación no es un sentarte y estar en blanco, sino que ahí en esos estados ellos estaban consiguiendo, los yogis están consiguiendo muchas cosas, mucho dominio sobre la materia. De hecho, se cuenta que Milarepa podía volar, y que en una de estas él sale de la cueva y se pone a volar por encima del pueblo, y había alcanzado unos poderes muy extraordinarios, como por ejemplo que podía recorrer distancias kilométricas en un momento. Entonces tenía poderes muy, muy grandes, fruto de todos estos trabajos sobre sí mismo. Entonces, en realidad, este cuerpo esquelético que él tenía le permitía, trabajando con esa materia, solo unos poquitos huesos, pero un dominio de la materia y de todas las circunstancias muy grande. Aquí hay una exposición de en qué consiste algunas de las técnicas de meditación. No vamos a entender nada, pero para que veamos en qué consiste estar ahí y qué hace, ¿no? ¿Qué hace? Dice: así describe Milarepa una experiencia que requiere un arduo y prolongado ejercicio. Este ejercicio se podría resumir, como por ejemplo, en los siguientes pasos. Primero, purificación de la mente hasta quedar en un estado de profundo abandono. Segundo paso, estabilización del ritmo respiratorio espiritualizado mediante la recitación de mantras. Tercero, la atención se concentra en el chakra manipura. En el loto del chakra se visualiza la sílaba Ram y sobre esta la sílaba Ma. De la sílaba Ma emana Vajra Yogini en rojo. 6. El meditador se hace uno con Vajra y se ve a sí mismo como ella. Se visualiza la sílaba Ah en el chakra inferior y la sílaba Ham en el chakra superior. Mediante una respiración profunda y un alto grado de concentración, se transforma la sílaba Ah en una llama de fuego, atizada por cada movimiento respiratorio. Y así, bueno, hay más pasos. Pero veis que hay que tener un conocimiento muy profundo, muy elevado, muy alto, porque esto se nos escapa a nosotros completamente. Pero en una meditación es estar trabajando con la mente, con las facultades superiores de la mente y ejecutando cosas
para nosotros incomprensibles. Pero un trabajo arduo que, por eso dice que cuando venían a consultarle, él decía, un momento, que tengo que terminar. Bueno, y luego llegamos al último capítulo, ¿no?, de este libro, de la biografía de Milarepa. Como no sé si lo hemos dicho, pero está escrito en el siglo XV por San Ñón, pero recogiendo todos esos cantos y todas las tradiciones que habían quedado de Milarepa y que habían escrito sobre todo uno de sus grandes discípulos, que fue Rechún. Entonces, este libro está como escrito en boca de ese discípulo que estuvo con él. Curiosamente, en el momento de la muerte, Rechún está lejos y le cuesta enterarse de que Milarepa se está muriendo. Pero al final, durante un sueño, se da cuenta, ve a Milarepa y dice, ¿qué está pasando? Y entonces dice, se está muriendo, tengo que ir rápido a verlo. Bueno, y entonces, ¿cómo sucede la muerte de Milarepa? Es un capítulo que los budistas tibetanos les gusta mucho porque ahí se cuentan muchas de las enseñanzas budistas y además se cuentan muchos fenómenos paranormales. Entonces, lo primero que sucede es que hay un gran lama que cuando se da cuenta de que Milarepa es más famoso que él, le entra la envidia y entonces decide matar a Milarepa. De manera que hace que su esposa vaya con una cuajada envenenada donde le pone veneno a dársela a Milarepa, como una ofrenda de comida. Y a cambio, su esposa, o bueno, no era su esposa, era la señora con la que vivía, pero le promete que cuando se cumpla se casará con ella. Casará con ella. Y entonces dice, te voy a dar un gran diamante y además me casaré contigo si le llevas esta cuajada envenenada a Milarepa. Y entonces ella va delante de Milarepa, le lleva la cuajada y entonces cuando Milarepa la ve, dice, voy a negarme a comerla porque este hombre todavía no le ha dado el rubí o la piedra preciosa. Dice, entonces voy a negarme. Y dice, no quiero, ahora no quiero. Y entonces ella se va y dice, yo creo que sospecha porque no ha querido tomárselo. No voy a volver a ir. Y entonces le dice, sí, te doy el diamante ya y vuélveselo a llevar. Y entonces se lo vuelve a llevar porque le dice, no te preocupes que no se entera de nada y ni sabe que le estás queriendo envenenar, ¿no? Y entonces cuando está ahí y le lleva la cuajada envenenada otra vez, Milarepa le dice, ay, qué buen, pues me lo voy a comer. Dice, por cierto, ¿te ha dado ya el rubí? Y entonces, claro, ella se da cuenta de que sabe que le está envenenando, etc. No le dice, ay, no te lo tomes, de verdad, que he sido muy malvada, yo esta cuajada me la voy a tomar yo. Y él le dice, no te preocupes, sí, mi tiempo ha llegado a su fin, por tanto esta cuajada me la tomo porque ya es el momento de morir y si no fuese mi momento de muerte esta cuajada no me haría nada, así que tú tranquila. Tenía 84 años. Y entonces él dice, yo sé que ya mi tiempo aquí ha concluido y que por tanto es el momento de irme. Entonces reúne a sus discípulos y les da todas las últimas enseñanzas y les dice, me voy a morir, por tanto, bueno, pues eso, ¿no? Los convoca para despedirse de todos ellos. Y asiste también, aunque no era discípulo, asiste este personaje. Era un lama, pero no era un lama al estilo espiritual. Era un retórico. Era un retórico que sabía mucho, que tenía mucho dinero, un personaje célebre en el pueblo. Por eso él no puede permitir que haya alguien, un pobre desgraciado, desnutrido, huesudo, que sea más famoso que él. Entonces él acude también. Y entonces entabla con él un diálogo y él cree que Milarepa no sabe, no tiene poderes, que él le ha envenenado y tampoco se cree que tenga poder. Y entonces Milarepa le dice que bueno, que él tiene dolor, está a punto de morir, está sufriendo mucho, lo único que no lo muestra. Y entonces este personaje, el retórico, no se lo cree. Y entonces dice, voy a hacer que esa puerta... No, le dice, si tú fueras un gran maestro, como dices que eres, podrías transferir tu enfermedad a otra persona. Dice, transfiéremela a mí. Y entonces él le dice, no, porque tú serías incapaz de soportarlo. Si yo te transfiero todo esto que estoy sufriendo, te caes ahí redondo, ¿no? Y entonces le dice, bueno, la voy a transferir a esa puerta para que veas lo que te pasaría si yo te transfiriera la enfermedad que tú me has provocado. Y entonces se la transfiere a la puerta y la puerta se desintegra en el acto. Y él dice, va, pero esto es un fenómeno, pero en realidad no puede transferirme la enfermedad. Y dice, no, transfiéremela que yo
no te preocupes, que si tú pudieras, yo la soportaría. Y entonces Milarepa le transfiere la enfermedad. Un poco. O un poquito, Un de su poquito. enfermedad, un poquito. Y el otro se cae al suelo retorcido de dolor y ahí comprende. Entonces también le pide perdón, se postra ante él, ¿no? O sea, cuando cada uno de estos que están a mal con Milarepa comprenden, entonces algo cambia en ellos. Y por eso comprenden, se postran, vuelven a tener esa Se arrepienten, humildad, ¿no? se arrepienten. Y bueno, Milarepa muere. Entonces, ahí, como decíamos, el discípulo tarda en llegar porque estaba en una misión y entonces él no se entera mucho. Quieren quemar el cadáver, pero el cadáver no se prende. Quieren hacer el rito de la cremación y cuando quieren encender los leños no se prenden porque falta el gran discípulo, uno de sus mejores discípulos, que no había llegado. Entonces, este fenómeno ocurre hasta que el discípulo llega, pero no lo reconocen y entonces tampoco lo dejan entrar. Y entonces al final el espíritu de Milarepa se presenta y dice, chicos, dejad pasar a mi discípulo, que no lo habéis reconocido. Y entonces les da otro pequeño sermón para que no peleen entre ellos, etc. Y entonces ya permite que se creme el cadáver y que Milarepa pues desaparezca. Y ahí, desde los planos invisibles, ocurren una serie de fenómenos maravillosos. Todo. De arcoíris, árboles, o sea, toda la naturaleza, todo el Tíbet se conmueve ante la muerte de un gran yogi. Entonces hay fenómenos extraordinarios por todas partes, recogidos por la literatura. Y bueno, pues esto es la historia, esto luego da para pensar un poco, ¿no? Para reflexionar sobre alguno de los capítulos, sobre alguna enseñanza, ¿no? Como todo lo que le ha pasado a un personaje así, tan diferente de nosotros por cultura y por nivel espiritual. Pero sin embargo, podemos aprender mucho de él, sobre todo esto de la ley de causa y efecto. No pensar que porque no se enteren de que hago algo mal o que hago daño a alguien, porque no se enteren, queda como que no pasa nada. Sino ir dirigiendo nuestros pasos por la vida pensando que todo aquello que hagamos tiene sus consecuencias. Y realmente esta ley del karma lo que dice es que no existiría el perdón. Fijaros que a Milarepa Marpa no le perdona ni nadie le puede perdonar, porque lo único que se puede hacer es reparar el daño que él ha causado. Entonces no hay forma de ese concepto que nosotros tenemos en nuestra sociedad tan habitual, que es, ay, te perdono, sí, perdóname, alguien me perdonará. ¿No? Sino que hay una conciencia de que todo aquello que tú has hecho ha generado unas consecuencias y que luego volver a poner esas consecuencias, volver a poner restablecer esas consecuencias es muy complicado. Imaginaros, por ejemplo, que tiramos una piedra a un río. Cuando tiramos una piedra a un río, nosotros decimos, bueno, recojo la piedra, ¿vale? Ya está, he sacado lo que hice mal. No, moviste todo el agua. Entonces, ahora, ¿cómo haces para que todo ese agua que ya se ha movido vuelva a su condición original? Eso es muy complicado. Entonces, el karma, redimirse de todo ese karma no es tan sencillo como decir, mira, lo que te dije, bórralo, que ya no te lo he dicho, sino que todo lo que hemos movido a consecuencia de nuestras acciones, pues tiene también que volverse atrás. Y eso es un proceso de toda una vida. Ya veis a Milarepa todo lo que le costó, y cómo tuvo que volver al pueblo y de alguna manera limpiar ese karma con todos los familiares, con todos sus lugareños, etc. Y eso que le decía, bueno, has destruido, ahora construye. O sea, has hecho los campos los has arrasado, bueno, ahora levántalos. Porque, claro, si fuera tan fácil, pues yo hago algo mal y luego quito lo que he hecho y ya está, pero no se reconstruye tan fácilmente. Entonces, esas son las grandes enseñanzas de lo que es como enseñanza profunda el karma, que no es tan sencillo como lo que en Occidente entendemos, sino que cada una de nuestras acciones tiene que estar bien reflexionada, porque esas consecuencias no se pueden borrar. Entonces... Bueno, gracias.